Hola niños, que el Señor los bendiga, que el Señor los haya bendecido en gran manera esta semana. Eh, Vamos a continuar estudiando, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho las semanas, los sábados pasados. Y antes que nada, ¿no es cierto?, vamos a pedirle primero al Señor que nos guarde, que el Señor nos pueda guiar en esta hora. ¿Ya niños? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros y pedimos, Señor, tu guianza. Que tú abras nuestros oídos, que abras nuestra mente y que abras en especial, oh Dios, nuestro corazón, para que podamos atesorar lo que tú, Señor, nos quieres enseñar en esta hora. Gracias, Padre Santo, bendice nuestras vidas. Bendice a cada niño, Señor, que está ahí en su casita y guárdalo en gran manera junto a su familia. Amén, amén. Ya niños, habíamos visto, ¿no es cierto? Estamos viendo el capítulo 1, las Sagradas Escrituras, examinando el libro de Dios. ¿Ya? Y uno de los conceptos, uno de los objetivos principales es entender la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida cristiana. Aquí nosotros tenemos que entender, niños, ustedes tienen que entender, yo igual tengo que entender, de que la Biblia es muy importante en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Examinando el libro de Dios. Recuerden, estamos viendo este punto, examinando el libro de Dios. Y ahí, ¿no es cierto?, nos saltamos un ratito y recordar, esto está en la página 10 de su libro, cómo se revela Dios a nosotros. Eso es lo que estamos viendo. Cómo se revela Dios a nosotros. ¿Ya? Y una de las formas, ¿no es cierto?, es por medio de la creación. Dice acá en Salmos 19.1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara que Dios lo ha creado. Así es una forma como Dios se revela en nuestras vidas, por medio de su naturaleza, por medio de su creación. ¿Ya? Ustedes hicieron esta tarea, así que tienen que habérmela enviado. ¿Ya? Si no la han enviado, me la envían ahora, a la hermana Pamela o a mí. ¿Ya? Recuerden que también, ¿no es cierto?, vimos que Dios, ¿cierto?, está detrás de la creación. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra. ¿Se acuerdan del relojero? ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Ese reloj perfecto. Detrás de esa creación hay un hombre, un relojero ahí, que hace esas piezas, ¿ya? Que hace el reloj. Lo mismo pasa con la naturaleza. Si tú ves la naturaleza, ves los ríos, ves los desiertos, el bosque, detrás de todo eso hermoso está Dios, Dios creador. ¿Ya? No te olvides. Y acá yo les mostraba, ¿se acuerdan? Un poquito de la creación de Dios. También habíamos tenido otra actividad. Escriban Romanos 1:20 y socialice con sus compañeros, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, obviamente no tenemos nuestros compañeros al lado, pero tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, y le podemos comentar un poquito. ¿Ya? Así que para que ustedes hagan también esta actividad y la envíen. Esto fue de la semana pasada, esto está grabado en el video pasado. Ahora, lo que nos toca es la página 11 de su libro. En la página 11 de su libro nos corresponde en la historia. ¿Ya? En la historia. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que había una revelación general por medio de la creación, la historia y en la conciencia humana. La creación, nosotros sabemos de que Dios creó los cielos, Dios creó la tierra. Por medio de aquello, Dios se revela a nosotros. También, otra cosita, y la B ahora sería la historia. La historia. ¿Ya? Y vamos a comenzar. Dice: Dios se ha dado a conocer por sus hechos que observamos en el transcurso de los siglos en la historia de la humanidad. ¿Cierto? Dios se ha revelado siempre, y mejor aún ahora, ¿no es cierto?, que el Señor se revela a nuestras vidas por medio de los hechos que nosotros podemos observar
en el transcurso de toda la vida, en el transcurso de todos estos años que han pasado, Dios se introdujo en nuestra historia. Por eso los años son contados como antes de Cristo y después de Cristo. Aquí, ¿no es cierto?, busqué una imagen yo donde está el año cero. El año cero es considerado cuando Jesús nació. Y antes de que Jesús nazca, que haya nacido, se le llama antes de Cristo. Todos esos años que hubieron antes del nacimiento se llama antes de Cristo. Y después, ¿no es cierto?, el año 1, el año 2, 3, 4, 5, hasta hoy, que es el 2020, después de Cristo. ¿Se dan cuenta de que cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Jesús? 2020 años. Entonces se dan cuenta que la historia, también de alguna forma Dios se revela por medio de esta historia. Así, niños, para que ustedes lo entiendan. Otro, es decir, aún al celebrar cada año nuevo, estamos celebrando esa fecha con referencia al Dios que hizo hombre y partió nuestra historia. ¿Se fijan? Toda esa historia de la humanidad dice que cuando Jesús nació la dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Así que cada año que cumplimos, cada año que vamos pasando, cuando, ¿cierto?, vemos los fuegos artificiales, nos abrazamos con nuestro papá, nos abrazamos con nuestra mamá, es un año más que el Señor nos da. Y claramente, ¿no es cierto?, que acá 2020 parte, como decía yo, la historia parte de cuando, desde la creación de muchos años atrás, pero el nacimiento de Jesús divide en dos esta historia de la humanidad, y la divide en dos. ¿Cuál era? El antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ya? Estamos viviendo en el año 2020. Dios mío, dice en Salmos 44:1, Dios mío, hemos escuchado hablar de ti. Nuestros padres nos han contado las maravillas que hiciste en su época y aquellos tiempos pasados. La Biblia habla. De hecho, los hombres antes, ¿no es cierto?, se transferían estas historias. Las contaban de hombre a hombre, de año a año. Por eso, ¿no es cierto?, el salmista dice: Dios mío, hemos escuchado hablar de ti. Nuestros padres nos han contado las maravillas que hiciste en su época, en aquellos tiempos pasados. Dios siempre ha hecho maravillas en nuestras vidas. ¿Ya? Dios siempre ha hecho maravillas en nuestras vidas. Así que siempre, niños, vamos nosotros a escuchar que Dios ha hecho tal cosa en el pasado. Dios ha hecho cosas ahora y Dios hará cosas más adelante. Por eso dice que la historia, ¿ya?, de alguna forma, que por medio de la historia Dios se revela. ¿Ya? También en Daniel 2:20-21 dice: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Se dan cuenta? Dios, controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Ya? Dios es quien controla el curso de los sucesos del mundo. Así que Él tiene todo en sus manos. Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que sea necesario para que nosotros entendamos de que Él es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios, dice en Daniel, por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, la otra forma en que Dios se revela a nosotros es por ver la conciencia del hombre. Ya no sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, en la hoja 10, yo tengo acá mi libro, ustedes para que la vean también, dice
En la parte 1, revelación general. Esta revelación es aquella que le fue dado a todo ser humano. La creación, la historia y en la conciencia humana. Y eso es lo que estamos viendo ahora, en la conciencia del hombre. Dado que Dios creó al hombre a su imagen, ¿cierto? Dios creó al hombre a su imagen. Dios, cuando hizo los cielos, la tierra, el mar, también hizo al hombre. ¿No es así? Al hombre, ¿no es cierto?, pescó, ¿cierto?, tierra, hizo barro y creó al hombre. Después, ¿no es cierto?, creó a la mujer. Pero lo importante acá, niños, es que como Dios hizo al hombre, dice acá, la misma constitución humana señala que Dios es una persona. Miren, ¿por qué dice esto? Dios hizo al hombre a su imagen, ¿cierto? O sea, Dios pescó, ¿no es cierto?, el barro e hizo al hombre. ¿Y cómo lo hizo? Igual a Dios. A su imagen, dice. ¿A quién? A la imagen de Dios. Esto es que tiene atributos personales tales como inteligencia, emociones, la capacidad de elegir y comunicarse. O sea, Dios, ¿no es cierto?, de alguna forma nos reveló a nosotros cómo es Él. Por medio de su creación, Dios nos creó y nos hizo a su imagen. ¿Qué nos hizo? Inteligentes, ¿cierto? Nos hizo con emociones. Nos hizo con la capacidad de elegir, de hacer esto o lo otro. También que es algo muy importante, de comunicarnos unos a otros. Entonces, esas características que tenemos nosotros como hombres, como niños, también las tiene Dios. O sea, Dios es un ser muy inteligente. Está lleno de emociones. Dios tiene muchas capacidades, tiene mucho poder. Dios también tiene la facultad y la capacidad de poder elegir cosas para nosotros. Y en especial de comunicarse con nuestras vidas. De alguna forma Él la busca y la encuentra para poder comunicarse con nosotros. ¿Ya? La conciencia del hombre. También dice en otra diapositiva, dice, por otra parte, todo ser humano es autoconsciente que existe un creador. Niños, no es necesario que el hombre vaya a la iglesia o que vaya a algún templo, que esté en una religión. Siempre el hombre va a tener en su conciencia que existe un Dios, que existe alguien superior a nosotros, y es Dios. Es por eso que acá en esta diapositiva y en el libro, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de que esto que está aquí, yo lo saqué del libro. Entonces en el libro, en la página 11, ¿ya? Está esto. Dice, por otra parte, todo ser humano es autoconsciente que existe un creador. ¿Ya? Si ustedes lo leen, ahí en su librito, en la página 12, dice, por otra parte, todo ser humano es autoconsciente que existe un creador y tiene una conciencia, así sea limitada, de lo que es bueno o malo. Todos los hombres, todas las personas tienen conciencia de que existe Dios. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. En cada sociedad, alrededor del mundo, hay evidencia de la ley moral de Dios. Todos, niños, todas las personas saben cuando hay algo que es malo, algo que es bueno. Saben, de alguna forma, tienen conciencia de lo bueno y lo malo. Pero, ojo, esa conciencia, si uno conversa con alguien que no conoce a Dios, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Pero
Lo que hace la diferencia es que nosotros como cristianos, niños, queremos agradar a Dios. Y sabemos de que el pecado, lo malo, no le gusta a Dios. Entonces, acá lo importante es que el conocer a Dios, el de tener conciencia de que Dios existe, no nos va a hacer salvos. No nos va a conducir, no nos vamos a conducir bien en la vida. Entonces, esta conciencia moral dice que no nos salva, no nos va a salvar, ni tampoco nos aleja del pecado. Por ejemplo, dice acá en nuestra diapositiva, por ejemplo, todas las culturas prohíben el homicidio, y aún así, todas las sociedades, esa ley se quebranta. ¿Cierto? Todos los hombres, niños, saben de que el homicidio, el matar a alguien, es muy malo, es pecado. Pero igual sucede, igual pasa. Dice, aunque en la sociedad se sabe lo que es bueno, la gente alejada de Dios insiste en hacer lo malo. ¿Cierto? Sabemos de que toda la gente, todo el mundo, sabe lo que es bueno. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pero practica la maldad. Igual forma. ¿Ya? Miremos lo que dice la Escritura. Esto sale también en la página 12 de su libro. Los que no son judíos no conocen la ley. Pero cuando ellos por naturaleza hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. También lo demuestran por lo que les dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. Saben que hicieron mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Eso sale en Romanos 2, 14 al 15. ¿Ya? Los que no son judíos, dice ahí, no conocen la ley. En otra versión, en una versión traducción en lenguaje actual, para que ustedes lo entiendan, niños, dice así: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no los conozcan. ¿Cierto? Los que no son judíos no conocían la ley. Los que no eran judíos no conocían la palabra del Señor. Pero dice, pero ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Una vez que ya conocen la verdad, una vez que han escudriñado las Escrituras, una vez que ya han leído la palabra, dice que pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios, leemos la palabra, empezamos a entender lo que es bueno, lo que es malo, y obedecemos. Es como si tuvieran, dice acá, la ley escrita en su mente. O sea que cuando nosotros leemos su palabra, escudriñamos sus escrituras, el Señor se revela a nosotros. Y sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Dice también acá, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. ¿Se dan cuenta, niños? ¿Se dan cuenta de que la palabra, ¿no es cierto?, acá es muy importante? Por medio de la palabra, Dios se revela a nosotros. ¿Ya? Eso es lo que le quería explicar.
por medio de este texto, Romanos 2:14 al 16. Por esta revelación general, todas las personas en el mundo no pueden tener excusas de su ignorancia respecto a la existencia de Dios, pero insuficiente luz para ser salvos. Esta revelación general, todas las personas en el mundo no pueden tener excusas de su ignorancia respecto a la existencia de Dios. Todos creen. Nadie puede decir, ¿no es cierto?, negar la existencia de Dios, niños. Pero el conocer, el saber que existe Dios, no es suficiente para ser salvos. ¿Ya? Hay una actividad. Recordemos que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Falta algo acá. Puede llegar al Padre si no por... tenemos que leer en Juan 14:6. Entonces ustedes tienen su Biblia, abren en Juan 14:6 y lo completan. Y ahí se van a dar cuenta quién es el camino que nos va a hacer llegar al Padre. O sea, de alguna forma, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que llegar a Dios. Todos queremos llegar a Dios, conocer a Dios. Pero hay un solo camino, niños. Y ustedes lo van a descubrir cuando lean Juan 14:6. Hay un solo camino para llegar a Dios. Tu niño, ¿querés conocer a Dios? ¿Quieres conocerlo? Hay un solo camino. Y búscalo en Juan 14:6. Y acá tú lo escribes. Y te vas a dar cuenta quién es el camino para llegar a Dios. El valor de la revelación general es muy limitado. Es muy limitado. Esta revelación general solo enseña que Dios existe, es poderoso, es sabio y es el autor del orden y de la belleza. ¿Cierto? Esta revelación general que estamos hablando es muy limitada. Esta revelación general no revela la naturaleza de Dios. No revela la naturaleza de Dios, su gracia y plan de redención. No basta para señalarnos el camino de salvación. Falta algo. Falta algo, niños, para poder nosotros conocerlo, para poder conocer a Dios. Falta, ¿no es cierto?, ¿qué? Una revelación especial. Una revelación, acá hablo de una revelación general que es muy limitada. Esa revelación general las tienen todos los hombres. Todos saben de que existe un Dios. Todos saben de que hay un Dios que tiene poder, que es sabio, que hizo los cielos, a veces, quizás que hizo la tierra. Pero ese conocimiento no te va a hacer salvo. ¿Ya? Solamente lo único que va a hacerte salvo es que tú creas en Cristo, que murió por ti en la cruz. ¿Ya? Esa revelación general no revela la naturaleza de Dios, su gracia y plan de redención. Hay un plan de redención. ¿Tú conoces qué es lo que es un plan? Un plan, ¿no es cierto? Cuando tú quieres hacer algo, tú detallas, ¿no es cierto?, desde el inicio hasta el fin lo que vas a hacer. Yo voy a hacer esto primero, voy a hacer lo segundo, lo tercero, cuarto. Supongamos que tú quieres pintar, quieres hacer un dibujo. Tú para ello tienes que hacer un plan. Primero tienes que buscar tus lápices. Segundo, tienes que buscar una hoja. Tercero, tienes que definir lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer. Y cuarto, empezar a dibujar sobre la hoja. Quinto, colorear.
¿Te fijas? ¿Tu plan cuál fue? Hacer paso a paso para llegar a un resultado. Dios también tiene un plan para nosotros, para salvarnos del pecado. Y ese plan, ¿quién cree que es? ¿Qué fue? Jesús. Jesús hizo o sea, Dios hizo que bajara, ¿cierto? Enviara a su Hijo al mundo, se hiciera hombre, naciera. Y después, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hizo? Murió por nosotros. Ese es un plan perfecto, un plan de redención que elaboró Dios para nosotros, para tu vida, para mi vida, para la vida de tu papá, para la vida de tu mamá. Dios, al ver que el hombre, ¿no es cierto?, estaba separado de Él, que estaba envuelto en pecado, Él le dio un plan perfecto para salvarnos. ¿Qué es lo que hizo? Envió a su Hijo al mundo para que naciera, para que creciera, enseñara, discipulara. Y después, ¿qué es lo que sucedió? Jesús muere en una cruz. Pero esa muerte no se quedó allí. ¿Qué más? Al tercer día, niños, resucitó Jesús y venció la muerte. Ese plan perfecto lo ideó Dios. Ese es su plan. Ese es un plan. Entonces, Dios nos traza el camino para que nosotros podamos llegar al Padre por medio de este hermoso plan. ¿Ya? Qué linda, niños, es la palabra del Señor. Espero que ustedes me estén escuchando, ¿no es cierto? Y puedan abrir su corazón, puedan abrir su mente. ¿Ya? En la otra también dice, gracias a Dios existe la revelación especial. Esta fue necesaria porque hay verdades que Dios quería comunicar al hombre, como su carácter divino, sus planes, la salvación del pecador, su iglesia y muchas cosas más que el hombre nunca podría alcanzar por sus propios esfuerzos. Dios, Él nos considera en sus planes, nos quiere mostrar, nos quiere revelar, nos quiere perdonar, nos quiere salvar. Ese es el plan de Dios para nosotros. Esa es la revelación especial, ¿ya?, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Yo quiero acá instar a los niños a que podamos escuchar estos videos. Y ustedes lo puedan escuchar y poder pensar también. Miren, lo que vamos a ver la otra semana es la revelación especial. Esto es lo que tiene sentido. Esto es lo central. Esto es lo que tienen que aprender. Dice, por medio de la revelación general, el hombre conoce algo acerca de Dios. Algo acerca de Dios. Pero por medio de la revelación especial, el hombre puede conocer a Dios personalmente. ¿Se dan cuenta? Por medio de la revelación general, la que estábamos hablando anteriormente, que era por medio de su creación, por medio de la historia, ¿cierto?, por la conciencia del hombre. Eso no es tan importante. Pero la revelación especial, el hombre dice que puede conocer a Dios personalmente. ¿Tú lo quieres conocer personalmente? Yo lo quiero conocer. Yo quiero seguir conociendo a Dios. También dice acá, la revelación general es impersonal y dada a toda la humanidad durante todos los siglos. ¿Ya? La revelación general no es tan importante. Es impersonal. Ahora, esta revelación especial, acá esto es muy importante, es específica, concreta y personal.
Dios de manera especial se da a conocer a través de Jesucristo y la Biblia. Ay, niños, qué hermosa palabra, ¿no es cierto? Que en donde podemos, donde Dios se puede revelar a nosotros por medio de su palabra. Pero esta revelación, ¿no es cierto? De alguna forma, Dios revela. Dios nos revela que Jesucristo es el único camino que hay para conocer a Dios. Jesucristo, niños, es el único camino para conocer a Dios. Esa es la revelación, ¿cierto?, especial que Dios tiene para nosotros. Y por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Eso es lo principal. Dios quiere revelarnos que el único camino que existe para llegar a Él es Jesucristo. Es Jesús. Y eso lo revela Dios por medio de su palabra, la Biblia. Ya, niños, gracias a Él porque Él nos ayuda. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por este momento, gracias por estos minutos, Señor, que tú nos diste de poder bendecir tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.